Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad estadística, en donde se ven absolutamente todos los temas del apartado de matemáticas de cualquier examen de admisión a nivel superior, a nivel nacional, ya sea UNAM, UAM, IPN, Exani, UAP, el que sea, puesto que contiene absolutamente todo el temario del bachillerato. El curso te puede servir para nivelarte en matemáticas, para ver todas las matemáticas de bachillerato y además para poder empezar a ver matemáticas a nivel universidad, puesto que la duración del curso es de por vida. Una vez que ustedes adquieren el curso, yo jamás les voy a quitar el acceso al mismo. Tiene un costo de 1,000 pesos y se encuentra en la página www.academycontrol.com. Me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales para consultar más informes, o dentro de la misma página, en el apartado de cómo inscribirse, están las instrucciones a seguir para poder inscribirte al curso. Una vez dicho esto, vamos a empezar a resolver ese problema que me dice calcular el valor del límite, y me dan este límite que tenemos acá. A ver, primeramente yo voy a aplicar una propiedad de los logaritmos, la que me dice que e al logaritmo natural de x es igual a x. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de e al logaritmo natural de todo esto que tenemos acá, que me quedaría como x entre 1 más x y todo esto elevado a la x. Ahora, voy a aplicar otra propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que un coeficiente cualquiera por el logaritmo natural de a es igual al logaritmo natural de a elevado al coeficiente. En este caso, a recordemos que es el argumento de mi función logarítmica, y quiero que observemos que aquí tenemos el argumento como x entre 1 más x, es decir, que este x que tenemos acá es como si fuera esta c, y lo puedo aplicar de esta manera, donde esta x va a pasar multiplicando, y me quedaría que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de e a la x por el logaritmo natural de x entre 1 más x. Ahí estamos. Ahora, lo que puedo hacer es directamente aplicar el límite, el operador del límite sobre el exponente nada más. Entonces, extrayendo todo esto que tenemos acá, vamos a llamarle, no sé, gamma. Entonces decimos que desarrollando gamma, vamos a tener lo siguiente: el límite de x cuando tiende a infinito de x por el logaritmo natural de x entre 1 más x. Recuerden, esto es una propiedad de los límites, entonces no estoy haciendo absolutamente nada malo. Ahora, ¿cómo podemos empezar a resolver este límite? Este límite lo podemos hacer de muchas maneras diferentes. Lo podemos hacer con cambio de variable, lo podemos hacer directo, o lo podemos hacer también con L'Hopital. Pero para poder hacerlo con L'Hopital, recordemos algo muy importante, que para poder aplicar L'Hopital, el límite tiene que estar en la forma siguiente: f de x entre g de x, y de esto a nosotros aplicamos L'Hopital, y me queda que el límite de x cuando tiende a de f' de x entre g' de x ya es una función evaluable. Pero aquí pasa algo muy importante, que yo no tengo esta forma. O sea, yo no tengo una función entre otra función, yo tengo una función por una función. Pero aquí puedo aplicar una propiedad algebraica. Específicamente puedo convertir esto como el límite de x cuando tiende a infinito de el logaritmo natural de x entre 1 más x, que va a estar dividiendo a 1 entre x. ¿Por qué estoy haciendo esto? Miren, si nosotros tenemos, por ejemplo, a por b, esto lo puedo escribir como b entre 1 entre a. Y esto va a ser igual a medios por medios, extremos por extremos, b por a, pues sería a por b, que va a estar dividiendo a 1 por 1 es 1, y esto va a ser igual a b. Entonces, si se dan cuenta, yo no estoy alterando para nada la expresión, simplemente la estoy escribiendo de otra manera. Y es justamente lo que estoy haciendo, donde en este caso sería nuestra a y este caso sería nuestro b. Mucho ojo, ¿por qué? Porque el argumento de mi función logarítmica sí es un cociente, o sea, sí es una división, sí es una fracción, pero nada más el argumento. La función logarítmica no lo es, entonces no podemos aplicar L'Hopital directamente. Ahora, lo que podemos hacer es ya empezar a aplicar L'Hopital, aplicando la derivada de esto y la derivada de esto, pero yo lo voy a hacer más sencillo, porque la derivada de esto sería 1 entre esto por la derivada de un cociente. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera, utilizando una propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b va a ser igual al logaritmo natural de a entre b. Entonces, pasando como cociente de los argumentos, puedo separar en dos funciones logarítmicas de manera independiente. Entonces, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de, aplicando esta propiedad, en este caso nuestro a va a ser esto, nuestro b va a ser esto, y me quedaría como
el logaritmo natural de a, que sería x nada más, menos el logaritmo natural de b, que sería 1 más x, y esto va a estar dividiendo a 1 entre x. Ahora sí puedo aplicar L'Hopital, así que decimos que esto va a ser igual a, aplicando L'Hopital, tendríamos el límite de x cuando tiende a infinito de la derivada de esto y la derivada de esto. Recuerden que se hacen las derivadas de manera independiente, entonces vamos a derivar el numerador. Tendríamos la derivada del logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 1 más x, derivándose respecto de x. Con propiedad de las derivadas tendríamos la derivada del logaritmo natural de x, que va a estar derivándose respecto de x, más la derivada de menos el logaritmo natural de 1 más x, derivándose respecto de x. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de derivación de un logaritmo natural. Recordemos que esa fórmula es la derivada del logaritmo natural de x derivándose respecto de x es igual a 1 entre x, y en su regla de la cadena es la derivada del logaritmo natural de u cuando u es una función derivable respecto de x es igual a 1 entre u por la derivada de u derivándose respecto de x. Entonces vamos a aplicar esta fórmula acá y esta fórmula acá. Pero antes podemos sacar constantes si así lo deseamos, aunque podemos dejarla y no pasa nada. Y esto sería igual a la derivada del logaritmo natural de x derivándose respecto de x, menos, saliendo como constante, la derivada del logaritmo natural de 1 más x derivándose respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de x, lo tenemos acá, sería 1 entre x, menos la derivada del logaritmo natural de 1 más x. Esto me quedaría como 1 entre 1 más x por la derivada de 1 más x derivándose respecto de x. Y esto va a ser igual a 1 entre x menos 1 entre 1 más x por la derivada de 1 más x. Pero la derivada de 1 más x, 1 es constante, se va a 0, y la derivada de x derivándose respecto a x es 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 entre x menos 1 entre 1 más x. Ahí estamos, ¿no? Y esto lo podemos hacer como una suma de fracciones con diferente denominador. Y esto va a ser igual a x por 1 más x como común denominador. Y decimos, x por 1 más x entre x es 1 más x, por 1 sería 1 más x, menos x por 1 más x entre 1 más x es x, por 1 sería x, y esto reduciendo a términos semejantes me quedaría como 1 entre x por 1 más x. Finalmente esto va a ser igual a 1 entre x por 1 es x, más x por x sería x cuadrada, y de esta manera nosotros ya tenemos este resultado. Ahora, esto, si nosotros lo deseamos, lo podemos, es más, no es cierto, no lo voy a hacer de esta manera, lo voy a dejar así. Entonces, esto es la derivada del numerador, solamente la derivada del numerador. Entonces tendríamos, aplicando L'Hopital, el límite de x cuando tiene infinito de 1 entre x, que va a estar multiplicando a 1 más x, y esto va a estar dividiendo a la derivada de 1 entre x. Vamos a hacer la derivada de 1 entre x. Ya podemos borrar todo este procedimiento, porque ya no lo vamos a necesitar otra vez. Entonces tendríamos la derivada de 1 entre x. ¿Cómo hacemos eso? Sería la derivada de 1 entre x derivándose respecto de x. Esto no se puede derivar como está escrito, entonces tenemos que aplicar una propiedad de los exponentes. Específicamente la que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m. Y voy a pasar entonces esta x a su modo exponencial negativo, subiéndole al numerador. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a la derivada de x a la menos 1, derivándose respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada de x a una potencia. Tendríamos menos x a la menos 1 menos 1, y esto va a ser igual a menos x a la menos 2. Y esto me quedaría como menos 1 entre x elevado al cuadrado, aplicando otra vez esta propiedad. Así que la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado. Y esto tendría menos 1 entre x al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a el límite de x cuando tiende a infinito de... Y aquí aplicamos medios por medios y extremos por extremos. Podemos decir signo resultante más entre menos es menos. Medios por medios y extremos por extremos sería x cuadrada por 1 es x cuadrada, que va a estar dividiendo a x por 1 más x. Esto me quedaría como
el límite de x cuando tiende a infinito de menos x cuadrada entre x únicamente es una x que va a estar dividiendo a 1 más x. Y ya podemos hacer este límite como un límite de x cuando tiende a infinito. Recordemos que lo podemos escribir como el límite de x cuando tiende a infinito de menos, que va a alterar a x por x entre 1 más x. Y todo esto lo voy a multiplicar por un 1. Esto va a ser igual entonces a el límite de x cuando tiende a infinito menos, aplicando, recuerden esto como tal, es un axioma de los números reales y es el elemento neutro multiplicativo. Este 1 lo voy a transformar a 1 entre x, que va a estar dividiendo a 1 más x multiplicado todo por 1 entre x. Entonces, si nosotros hacemos este producto, o más bien hacemos esta división de 1 entre x, me va a dar un 1. Lo podemos hacer de manera independiente. Vean, 1 entre x es igual a medios por medios y extremos por extremos, serían x entre x y esto es igual a 1. Por lo tanto, yo estoy transformando nada más este 1 en 1 entre x. ¿Y esto para qué? Pues para que podamos desarrollar este límite de x que tiende al infinito. Esto va a ser igual entonces al límite de x cuando tiende a infinito menos... Recuerden, este menos está alterando todo, ¿no? Sería x por 1 entre x es x entre x, que va a estar dividiendo a 1 por 1 entre x, es 1 entre x, más x por 1 entre x es x entre x. Y esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito menos todo esto. X entre x es 1 entre x más 1. Y ahí está. Ahora sí ya podemos evaluar nuestro límite directamente. De hecho, este menos lo podemos sacar como constante si deseamos de esa manera, ¿no? Entonces, esto puede estar escrito como menos el límite de x cuando tiende a infinito de 1 entre x más 1. Y ahora sí, podemos evaluar directamente este límite. Lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. A ver, recuerden que cuando nosotros tenemos límites que tienden al infinito, hay algo que se le conoce como operaciones entre límites, o también hay teoremas de los límites. Por ejemplo, podemos hacerlo con operaciones entre límites, que es una constante entre un infinito o más menos infinito es igual a 0. O el límite de x cuando tiende a más menos infinito de una función 1 entre x elevado a la n para n mayor o igual a 1, me quedaría como 0. De esta manera, este 1 entre x, si lo evaluamos, tenemos un infinito, 1 entre infinito se va a 0 directamente, así que esto vale 0. De tal manera que ya evaluando el límite, por lo tanto ya no tengo que poner el límite de x cuando tiene infinito, tendríamos menos 1 entre 1. Y esto va a ser igual a menos entre más es menos, 1 entre 1 es 1, y el resultado de todo este límite nada más sería menos 1. De tal manera que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de e a la, el límite de todo esto, pero el límite de todo esto ya lo calculamos y es menos 1. Entonces esto va a ser igual a, evaluando nuestro límite, como no hay ninguna x a evaluar, se queda únicamente como e a la menos 1. Y esto lo podemos escribir mediante la propiedad de los exponentes, que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m como 1 que va a estar dividiendo a e elevado a la 1, pero el 1 recuerden que no hay necesidad de ponerlo cuando es positivo, entonces esto va a ser igual a 1 entre e, y entonces este sería el resultado de este problema, por lo que la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: la función f de x es igual al seno de x entre x más el coseno de x es continua para todo x diferente de 0. ¿Cuál debe ser el valor que debe darse a f de 0 para que la función sea continua en todo r, es decir, en todos los números reales? Esto nosotros lo podemos ver como una función definida a trozos, es decir que f de x va a ser igual a el seno de x entre x más el coseno de x para toda x diferente de 0. Y como no sabemos cuánto vale esta función y qué punto está esta función, le podemos llamar k para x igual a 0. Es decir que necesitamos encontrar el valor de k para que esta función sea continua en x igual a 0. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Primeramente necesitamos recordar y saber cómo es continua una función o cómo sabemos cuándo es continua una función. Me dice que es continua si cumple con las tres condiciones siguientes. Primeramente, que a pertenezca al dominio de la función. Después, que el límite de x cuando tiende a de mi función f de x exista.
Y el tercero, que el límite de x cuando tiende a de mi función f de x sea igual a f de a. Entonces, si cumple con estas tres condiciones, eso quiere decir que es continua. En pocas palabras, lo único que tengo que hacer es calcular el límite de esta función que tenemos acá cuando x tiende a 0. A ver, tendríamos el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de x entre x más el coseno de x. Tengo que desarrollar este límite y obviamente también el límite de este, pero ahorita vamos a hacer primeramente esa parte. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, esto lo podemos con propiedad de los límites separar como el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de x entre x más el límite de x cuando tiende a 0 de el coseno de x. Como sabemos nosotros que estas funciones, si están evaluadas, si son continuas y lo que sea, podemos evaluar directamente. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos de observar y es que lo que voy a hacer a continuación está mal. Esto va a ser, bueno, no está mal, es algo que se tiene que hacer de manera muy estricta. Esto va a ser igual a, evaluando ya los límites, tendríamos el seno de 0 entre 0 más el coseno de 0. Y esto va a ser igual al seno de 0 entre 0, sería 0 entre 0, más el coseno de 0 es 1, y esto me da una indeterminación. Por lo tanto, yo no puedo encontrar un valor así directamente evaluando. Entonces, ¿cómo podemos resolver? A ver, como tal esto que tenemos acá es un límite notable. Recordemos que se le conoce como límite notable porque es un valor que ya debemos de saber y conocer, pero vamos a anotarlo, sería el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de x entre x, esto es igual a 1. Lo podemos calcular sin ningún problema y es justamente lo que vamos a hacer, pero sabemos, repito una vez más, que es un límite notable, por lo tanto ya no hay necesidad de calcularlo cada vez que lo topemos. Siempre podemos escribir directamente el 1, pero vamos a hacerlo. Para poder resolver este ejercicio, este límite de x cuando tiende a 0 del seno de x entre x, podemos utilizar el teorema del emparedado o el teorema de compresión, o podemos hacerlo directamente con L'Hopital, y es justamente lo que yo voy a hacer. Solamente para aplicar L'Hopital en esta parte, es más, lo voy a hacer de manera independiente, voy a llamarle a esto 1 y voy a llamarle a esto 2. Entonces, resolviendo 1, o le voy a poner para 1, tendríamos el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de x entre x, que va a ser igual a, aplicando L'Hopital, me quedaría como el límite de x cuando tiende a 0. Recordemos que L'Hopital me dice lo siguiente, que yo tengo el límite de x cuando tiende a de una función f de x entre una función g de x, y aplicando L'Hopital sería el límite de x cuando tiende a de f' de x entre g' de x, es decir, la derivada independiente de las funciones. Entonces tendríamos el límite de x cuando tiende a 0 de la derivada del seno de x, es una derivada completamente directa, y es el coseno de x entre la derivada de x, pues es 1. Y esto me va a dar únicamente con el límite de x cuando tiende a 0 de coseno de x entre 1, es el coseno de x. De tal manera que ahora sí, evaluando directamente nuestra función, tendríamos que el coseno de 0 va a ser igual a 1. Recordemos que también 0 es un ángulo notable, es algo que también ya debemos de conocer, pero si no lo conocemos no pasa nada, vamos a ver de dónde sale. Recordemos que el coseno tiene como máximos y mínimos 1 y menos 1, y siempre va de pi medios en pi medios. Entonces tenemos pi medios, tenemos pi, tenemos 3 pi medios y tenemos 2 pi. Empieza desde 1 en su punto máximo y empieza a bajar pasando por pi medios hasta llegar a su punto mínimo, y llegado a su punto mínimo empieza a subir otra vez hasta llegar a su punto máximo. Entonces el coseno de 0 podemos darnos cuenta que en el eje de las y vale 1. Por lo tanto el coseno de 0 es igual a 1 y por eso ya lo estoy escribiendo. Así que decimos que esto va a ser igual a todo este límite que lo acabamos de calcular, va a ser igual a 1 más este límite es el mismo que este, ¿no? El límite de x cuando tiende a 0 del coseno de x es el mismito, por lo tanto también vale 1 y esto va a ser igual a 2. Ya tenemos el primer límite, pero mucho ojo porque nada más es el primer límite, me falta este límite. Así que vamos a borrar esto. Y tendríamos que hacer exactamente el mismo procedimiento para esta función. Decimos entonces que el límite de x cuando tiende a 0 de k va a ser igual a ¿cuánto? Como es una constante, no hay x que evaluar, así que directamente va a valer k.
Una vez que nosotros ya tenemos el valor de los dos límites, los vamos a igualar para poder hallar el valor de k. Afortunadamente para nosotros, aquí podemos decir que 2 va a ser igual a k, por lo tanto k va a ser igual a 2, y esto entonces sería 2. En pocas palabras, para que esta función esté definida en todo el dominio de los números reales, el valor que debe de tomar k va a ser igual a 2. Y esto pertenecería al inciso D. Y bueno, vamos a resolver la siguiente pregunta que me dice, la función definida en intervalos y me dan esta función definida a trozos es, y bueno, ahí me dan las opciones que tengo que responder. Para poder resolver este problema tenemos dos maneras diferentes, bueno, tenemos varias maneras, pero podemos hacerlo de dos maneras diferentes muy sencillas. La primera es gráficamente y la segunda sería analíticamente. Entonces lo voy a hacer de las dos maneras para que vean cómo me sale exactamente lo mismo. Primeramente, recordemos que pues una función es continua si cumple las condiciones que mencioné en el video anterior. Los voy a volver a anotar. Primeramente, que A pertenezca al dominio de la función. Segundo, que el límite de x cuando tiende a de mi función f de x existe. Y la tercera, que el límite de x cuando tiende a de mi función f de x es igual a f de a. Y aquí necesitamos algo muy importante, y es recordar y conocer pues como tal lo que es un límite. Recordemos que un límite existe si sus límites laterales son iguales, es decir que el límite de x cuando tiende a de una función f de x existe si solo si el límite de x cuando tiende a ese valor de a aproximándose por la derecha de una función f de x es igual a L, y el límite de x cuando tiende a de esa función aproximándose por la izquierda de una f de x es igual a L. En pocas palabras, que L es igual a L, y lo que ya había mencionado, que los límites laterales sean iguales. Si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. ¿Pero por qué les estoy diciendo todo esto? Porque analíticamente lo podemos hacer de esa manera, con límites, o también lo podemos hacer gráficamente. Primeramente lo voy a hacer gráficamente, pero pues ya tienen este dato, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que la función f de x va a estar definida como el valor absoluto de x menos 3 cuando x es mayor o igual a 1. Entonces, el punto que nos importa ahorita es 1. Vamos a tener nuestro plano. Tenemos el número 1, ahí está, vamos a ponerle por acá el 2, vamos a ponerle por acá el 3, y entonces ahorita nos va a importar este 1, ¿no? Porque me está diciendo que va a ser esta función cuando x sea mayor o igual a 1, y va a ser esta función cuando x sea menor a 1. Es decir, mayor o igual que 1, todo lo que está a la derecha, menor que 1, todo lo que está a la izquierda. Vamos a tener esta gráfica cuando está por la derecha, y esta gráfica cuando está por la izquierda. Esto es una parábola, esto es una recta, bueno, son dos rectas de valor absoluto. Necesitamos recordar algunas cosas. Primeramente, ¿cómo podemos graficar un valor absoluto? Recordemos que el valor absoluto se grafica de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos f de x igual al valor absoluto de x, la definición del valor absoluto me dice que f de x va a ser igual a x cuando x es mayor que 0 y menos x cuando x es menor o igual que 0. En pocas palabras, la gráfica de la función del valor absoluto es algo más o menos así. Y aquí únicamente necesitamos recordar un poco de transformación de funciones, porque aquí me están dando la función del valor absoluto menos 3. Y recordemos que este menos 3 dentro de nuestro valor absoluto significa que es una traslación de 3 unidades hacia la derecha. En pocas palabras, vamos a tener esta gráfica en valor absoluto, ¿sí? Ahorita lo voy a escribir de esta manera, pero porque todavía no he escrito esta función, no he hecho la gráfica de esta función. Pero bueno, estrictamente hablando, la gráfica del valor absoluto de x menos 3 es esta que tenemos acá. Pero repito una vez más, como aquí tenemos que esto es mayor o igual a 1, entonces deberíamos de cortarlo estrictamente acá. Y es justamente un intervalo cerrado porque es mayor o igual que 1. Entonces ya tenemos esa primera parte de la gráfica. Ahora vamos a graficar esta parábola que tenemos acá. ¿Cómo podemos graficar esa parábola? A ver, si somos muy estrictos, ahorita estamos en el tema de continuidad de una función. Y en continuidad de una función, en teoría, nosotros no debemos de saber derivar. Digo en teoría porque, pues como tal, en la guía no van a saber, ni en el examen van a saber que nosotros tenemos que aplicar algo. No. O sea, lo podemos hacer como nosotros se nos dé la gana. En pocas palabras, tenemos que encontrar la gráfica de esta función. Y es igual a x cuadrada entre 4 menos 3x sobre 2 más 13 entre 4. ¿Sí?
Tenemos que encontrar la gráfica de esta función y la podemos hacer de dos maneras diferentes. Primero, con derivada. Segundo, con los conocimientos que ya tenemos sobre parábola con vértice fuera del origen, ¿no? Entonces, si queremos hacerlo con parábola vértice o con vértice fuera del origen, tenemos que llegar a la ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen. Repito una vez más, lo voy a hacer de esa manera, puesto que en teoría aún no sabemos derivar, porque este tema de continuidad va antes de la derivada. Entonces, la ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen, recordemos que es x menos h elevado al cuadrado, que va a ser igual a más menos 4p por y menos k. Pero lo pueden hacer como ustedes quieran, porque en el examen no van a ver y no van a decirles, no, tienes que hacerlo porque no tienes vista derivada. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es multiplicar absolutamente toda la ecuación por un 4. ¿Para qué? Para eliminar los denominadores. Tendríamos 4y que va a ser igual a 4x al cuadrado entre 4, menos 3 por 4x entre 2, más 13 entre 4 por 4. Y esto me quedaría como 4y que va a ser igual a x al cuadrado, el 4 con el 4 se cancelan, menos 3 por 4 entre 2 es 2 por x, más 4 con 4 se cancelan, nada más sería 13. Y tendríamos 4y que va a ser igual a x cuadrada menos 6x más 13. Ahora, para pasarlo a su ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen, tenemos que llegar a esta forma. Voy a conmutar esta operación. Simplemente la voy a escribir al revés. Tendríamos x al cuadrado menos 6x más 13 que va a ser igual a 4y. Recuerden que mediante axiomas de los números reales esto está bien, no pasa nada. Y vamos a empezar a transformarla. Primeramente dejamos todas las x a un lado y todo lo que no sea x del otro lado. Tendríamos x al cuadrado menos 6x que va a ser igual a 4y menos 13. Ahora complementamos el trinomio cuadrado perfecto de esto que tenemos acá. Recordemos que cuando nosotros tenemos el coeficiente del término cuadrático igual a 1, directamente podemos agarrar el término lineal que es 6x, dividirlo entre 2 y la x. Y esto va a ser igual a 6 entre 2 son 3, x con x se cancelan y esto le elevamos al cuadrado y sería 9. Por lo tanto, el valor que complementa el trinomio cuadrado perfecto sería 9. Decimos entonces que esto va a ser x al cuadrado menos 6x más 9, que va a ser igual a 4y menos 13. Pero recordamos algo muy importante, que cuando yo altero un lado de la igualdad, tengo que alterar exactamente el otro lado de la igualdad con la misma cantidad y operación, es decir, también con un 9. Entonces, ya factorizando esto como un trinomio cuadrado perfecto, tendríamos x, el signo es menos, el cuadrado de 9 es 3 y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, la raíz cuadrada de 9 es 3 y todo esto elevado al cuadrado, que va a ser igual a 4y menos 13 más 9 serían menos 4, ¿no? Menos 4. Ahora x menos 3 elevado al cuadrado va a ser igual a, factorizando mediante factor común un 4, tendríamos y menos 1. De tal manera que podemos darnos cuenta que esto es una parábola con vértice fuera del origen que abre hacia arriba y el vértice tiene coordenadas. Ahí ya me está diciendo, recordemos que el vértice tiene coordenadas h, k, y extrayéndolas directamente con la comparación de la ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen, esto sería 3,1. ¿Por qué 3,1 y no menos 3,-1? Porque estos menos le pertenecen a la ecuación. Entonces, el vértice tiene coordenadas 3,1. Ya podemos ubicarlo, ¿no? Serían 3,1. Tendríamos por acá 1, 2, 3. Más o menos estaría por acá 3,1. Si es 3,1, serían menos 3. 4 menos 1, sí es 3,1. Entonces, tendríamos algo más o menos así. Se van a montar las gráficas y no pasa nada, está bien. Entonces, podemos hacerlo así directamente. La gráfica, el bosquejo de la gráfica, podríamos tenerlo directamente. Es que no quiero hacerlo, no quiero montarlo porque quiero ser un poco más preciso con la gráfica de la parábola. Pero bueno, a ver, en teoría, nuestra parábola, si ya sabemos que abre el vértice, o más bien tiene el vértice en coordenadas 3,1, va a ser esto. Porque ya sabemos que es una parábola con vértice fuera del origen, en coordenadas 3,1 y que abre hacia arriba. ¿Por qué abre hacia arriba? Porque esto es positivo. Recuerden que si esto es positivo, abre hacia arriba, si es negativo, abre hacia abajo. Entonces vamos a tener esta forma de la parábola. Ajá. Pero, quiero hacer una cosa por ahí más. Es que tenemos un punto de intersección con el eje de las Y, así que vamos a encontrar ese punto de intersección con el eje de las Y. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues diciendo que a partir de esto que tenemos acá, nuestra X va a valer 0. Entonces decimos que si X es igual a 0, para esta Y igual a esto, me quedaría como Y
igual a 0 elevado al cuadrado sobre 4 menos 3 por 0 entre 2 más 13 entre 4, lleva a ser igual a 0 menos 0 más 13 entre 4 y lleva a ser igual entonces a 13 entre 4. De tal manera que este sería el único punto de intersección con el eje de las y. ¿Cuánto es 13 entre 4? Aproximadamente sería, el 4 lo ponemos acá, el 13 lo ponemos acá. 4 por 3 serían 12, 4 por 3 son 12, me sobra 1, ponemos un cerito, ponemos un decimal y serían 4 por 2, entonces son 3.2. Así que ahora sí ya podemos tenerlo más o menos por acá. De tal manera que ahora sí la gráfica ya la podemos más o menos hacer y sería algo como esto. Ahí estamos, ¿no? Bueno, algo así. Digo, se vería muchísimo mejor si nosotros tenemos como algún software de poder graficar o si esto fuera muy exacto, pero vamos a tener algo más o menos así. En pocas palabras, voy a borrar esto. Voy a borrar esto que tenemos acá. Vamos a tener una parábola de este lado. Y de hecho se ve muy mal, ¿eh? O sea, se ve extremadamente mal porque estoy abriendo o sea, abría a como se me dio la gana nuestro valor absoluto, ¿eh? Porque en teoría debería de ser algo más o menos así. O sea, si ya nosotros estamos graficando precisamente, debería de tener algo más o menos así. Ajá, ahí está. Entonces, acá es la gráfica y la parábola pues sería abierto, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo más o menos así. La parábola sería esto y nuestra recta es esto. Entonces, ya tenemos las gráficas de la función definida a trozos. Una vez que nosotros ya tenemos la gráfica de la función definida a trozos, podemos empezar a responder esta pregunta. ¿Cómo? Porque revisando los incisos me dice lo siguiente. Es continua en x igual a 1, pero no en x igual a 3. Vamos a ver si sí es cierto. Gráficamente, nosotros podemos definir si una función es continua si yo puedo hacer el trazo de la gráfica sin despegar el lápiz, ¿no? O el plumón del pizarrón. Es decir, esto es continuo, esto es continuo, esto es continuo. Pero si yo, por ejemplo, hiciera esto y tengo que despegarlo y hacer esto, entonces esto quiere decir que ya no es continuo. Entonces, gráficamente lo podemos hacer de esta manera. Así que, vamos a ver. Me dice, es continua en x igual a 1, pero no en x igual a 3. Si empezamos con x igual a 1, ahí estamos. Es continua porque sí me está diciendo que x mayor igual a 1. Pero en x igual a 3, sí es cierto, sí es continua en x igual a 3, porque repito una vez más, nosotros podemos hacer este trazo de una sola rayón, ¿no? Entonces, el inciso A no es la respuesta correcta de este problema. B, es continua en x igual a 3, pero no en x igual a 1. Mentira, porque aquí está definido x mayor igual a 1. Esto es mentira. Es continua en x igual a 1 y en x igual a 3. Sí, es correcto, porque aquí está definido y aquí también está definido. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Vamos a revisar de una vez el D. No es continua en x igual a... No, ¿cómo no va a ser continua en x igual a 1 ni en x igual a 3? Aquí tenemos x mayor igual a 1. De todos modos, el x igual a 3 también es continuo. Entonces, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Y ahora, para que la respuesta correcta de este problema sea el inciso C, ya lo hicimos gráficamente, lo vamos a hacer ahora analíticamente. Lo que vamos a hacer es encontrar el límite de x cuando tiende a 1 de mi función f de x, de mi función f de x. Pero recordemos que nosotros tenemos que encontrar la existencia del límite. El límite de x cuando tiende a 1 de mi función f de x. Pero como es una función definida a trozos, entonces tendremos que sacar el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha, que es esta parte, de mi función f de x, que sería esta parte porque esta es por la derecha, y el límite de x cuando tiende a 1, aproximándose por la izquierda, de esta función, porque este es x menor a 1. Entonces aquí sería el límite de x cuando tiende a 1 aproximándose por la izquierda de x cuadrada entre 4 menos 3x entre 2 más 13 entre 4. Y esto sería el límite de x cuando tiende a 1 aproximándose por la derecha. Pero a ver, muchísimo ojo en todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos valor absoluto. Recordemos que como tenemos valor absoluto, a partir de x menos 3 igualado con 0, x va a ser igual a 3. A partir de 3... vamos a ponerle acá el 3, aquí vamos a ponerle el 0, por ejemplo. Entonces, a partir de 3, yo voy a tener x menos 3.
Ajá. Y a partir de 3 por la izquierda, o es decir, menor que 3, nosotros vamos a tener menos x más 3 por la definición de valor absoluto. Entonces, por la izquierda, ¿qué se está aproximando? ¿Menos x más 3 o x menos 3? Pues menos x más 3 porque es esta parte de la recta. Por lo tanto, tenemos que el límite de x cuando tiende a 1 aproximándose por la derecha sería menos x más 3. Y sí, estoy diciendo por la derecha porque estoy haciéndolo de este 1, alrededor de este 1. Recuerden que un límite es una proximidad de un valor tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, si estos límites son iguales, quiere decir que esta función va a ser continua en x igual a 1. Esto va a ser igual entonces a... Evaluando el límite de x cuando tiende a 1, recuerden que cuando me está diciendo que se aproxima por la derecha o por la izquierda, no quiere decir que es menos 1 o más 1, no, solamente te está diciendo que es por la derecha o por la izquierda, pero a fin de cuentas se evalúa el valor de 1 positivo, entonces sería menos 1 más 3 y esto va a ser igual a 2. Ahí está, ya tenemos el valor de 2 acá. Vamos a evaluar acá, tendríamos 1 al cuadrado entre 4 menos 3 por 1 entre 2 más 13 cuartos. Esto va a ser igual a 1 cuarto menos 3 medios más 13 cuartos. Esto va a ser igual a común denominador es 4. 4 entre 4 es 1, por 1 sería 1. Menos 4 entre 2 son 2, por 3 serían 6. Más 4 entre 4 es 1, por 13 serían 13. Y esto va a ser igual a 13 menos 6 son 7, más 1 serían 8. 8 entre 4 va a ser igual a 2. Como 2 es igual a 2, quiere decir que x, o más bien nuestra función, si es continua en x igual a 1. Por lo tanto, ya aquí está demostrado que x es igual a 1 continua. Ahora, vamos a hacerlo alrededor del punto x igual a 3. Es decir, acá, alrededor de este x igual a 3. Entonces, borramos todo esto. Y ahora necesitamos demostrar que... Vamos a ponerle aquí el límite de x cuando tiende a 3 de mi función f de x también es continua en ese punto. Volvemos a sacar los límites laterales. Tendríamos el límite de x cuando tiende a 3 aproximándose por la derecha y el límite de x cuando tiende a 3 aproximándose por la izquierda. Por la izquierda, aproximándose al 3, ¿qué función es? Es menos x más 3. Menos x más 3 aproximándose por la izquierda y aproximándose por la derecha sería x menos 3. Ahora sí, evaluamos. Esto me quedaría como el límite de x cuando tiende a 3 de x menos 3 es 3 menos 3 y esto va a ser igual a 0. El límite de x cuando tiende a 3 aproximándose por la izquierda serían menos 3 más 3 y esto es igual a 0. Como 0 es igual a 0, entonces el límite existe y por lo tanto la función es continua en x igual a 3. De esta manera nosotros decimos que ya comprobando la existencia de estos dos límites en esos puntos, podemos decir que la función f de x es continua en x igual a 1 y en x igual a 3. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C.